Hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición de la FAM Podcast. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Milciades Centurión. Milciades Centurión es director de Law and Medicine, que se especializa en derecho médico, pero en esta oportunidad nos va a estar respondiendo algunas preguntas con todo lo relacionado a la maternidad y la paternidad, inclusive la lactancia. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Buen día, mi querida Alicen, gracias por invitarme y siempre a las órdenes. Sí. Queremos hablar un poquito de lo que es el permiso, digamos, de maternidad y paternidad que hay actualmente vigente en el país. ¿Qué leyes son esas que le amparan? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué condiciones? Si eso se da solamente en el sector público, también en el sector privado, si es un derecho fundamental o depende de la empresa que quiera otorgar ese permiso establecido. Realmente es un derecho inalienable, inclusive la ley 5508/2015, que es la que regula la maternidad y la lactancia, establece como irrenunciable, es decir, uno no puede pactar con el patrón que va a decir, no, yo voy a dejar de usar ese derecho. No se puede pactar de esa manera, es de orden público totalmente. ¿Y eso qué implica? Que los patrones están obligados a rajatabla a cumplir con esas disposiciones. Y sí son de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el sector privado. La ley originalmente en su artículo 1 habla de su implementación según la ley 1626, que hoy está derogada, y le sustituye la 7445/2025, que es de la función pública. O sea, las funcionarias y los funcionarios públicos también se acogen a estos beneficios. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo tienen de permiso por maternidad y por lactancia? Hay algunas variables, pero en principio son 18 semanas para la mujer, pudiendo usufructuar ese permiso 2 semanas antes del parto programado, de la fecha probable. Pero para ese efecto, y este es un detalle demasiado importante, es que la beneficiaria tiene que arrimar el certificado médico en donde se diagnostica que está embarazada, ya sea del Ministerio de Salud o del IPS, dice la ley, de un organismo oficial. Exacto. Y lo interesante y lo innovador de esta ley es que otorgó por primera vez un permiso prolongado para los papás. Sí. Los padres no teníamos esa ventaja y son 14 días, o sea, 2 semanas Dos de semanas. permiso. O sea, se cuenta de lunes a sábado. Sí, desde el momento en que nace el niño. Con la partida de nacimiento, el papá tiene el permiso. Y es notable porque antes como que la ley era muy rígida respecto, solamente la mujer era la Claro. que se beneficiaba con el permiso de maternidad y de lactancia. Y hay variables, como decía, cuando el niño nace prematuro, por ejemplo, Ujú. y la prematurez está dada por haber nacido en menos de 35 semanas de gestación, Ujú. o cuando tiene menos o igual peso a 2000 gramos, o sea, 2 Ujú. kilos. Un bebé pequeño. ¿Sí? Y ahí se prolonga el permiso a 24 semanas, o cuando tiene necesidades especiales, eh, como el caso mío, que mi hijo mayor nació con autismo, por ejemplo, y con algunas cuestiones. Entonces, el permiso se prolonga en razón de que, obviamente, niños especiales requieren cuidados Cuidados especiales. especiales, claro, se prolonga un poco la internación inclusive en el área de la maternidad y entre otros cuidados que hay que tener en cuenta de acuerdo a la condición de la criatura, ¿verdad? Ujú. Porque en general en bebés menores de 2 kilos no suelen ser dados de alta, salvo excepciones, ¿verdad? Siempre tiene que llegar a un peso estimado de 2 kilos para decir que ese bebé puede ser, digamos, enviado a la casa, ¿verdad? Entonces esa prematurez también importa en qué semana, digamos, está. Y con respecto a la lactancia, abogado, el derecho que tiene la mujer en cuanto a
se incorpora a su vida laboral, tiene tiempo para extracciones, puede llegar antes, puede salir antes, cómo se puede llegar después, mejor dicho. Sí, es muy interesante. Se contempló que durante los 6 primeros meses eh, de vida del niño, la mamá tiene un permiso de 90 minutos por día, según su conveniencia, pactado con el patrón, a los efectos de amamantar al hijo. O sea, el espíritu de la ley, el espíritu de la norma, está dado en función al niño. El interés superior del niño es lo que se trata de precautelar y tiene que ver exclusivamente con una cuestión humanitaria y científica, ¿verdad? Que desde eh, décadas atrás se ha comprobado que la cercanía de la madre, todo lo que implica el amamantamiento, eh, influye directamente en el desarrollo emocional de la persona. Entonces, si queremos una sociedad sana, tenemos que empezar por la lactancia materna. Parece algo tan elemental, tan Sí. natural y sin embargo es tremendamente importante para el desarrollo de la persona y de la sociedad. Entonces, los primeros 6 meses tiene derecho la madre a eh, 90 minutos por día de permiso para amamantamiento y se considera tiempo trabajado, es decir, no hay descuentos laborales. Y pasados los 6 meses hasta los 24 meses, tiene 60 minutos por día. Ahora, si es embarazo gemelar, si ahí varía y son 60 minutos por hijo a partir del segundo hijo. Mm. Imagínense si tiene trillizos. Trillizo, ¿no? Eso es embarazo múltiple, bueno, pero también la situación requiere también medidas extremas, así cuando hay varios bebés. Totalmente. Y es súper importante con eso que dice que quieren precautelar un poco el beneficio y la salud del niño, ¿verdad? Y con respecto a eso hablábamos justamente anteriormente fuera de cámaras con respecto a que el éxito de la lactancia materna en Paraguay es muy bajo, ¿verdad? Justamente una persona encargada de la Dirección de Lactancia Materna del Ministerio estaba comentando que el índice de éxito de lactancia materna en Paraguay es bajo. ¿Por qué, verdad? ¿Cuál es la causa? Es que es lo que más afecta, no es el acceso a la información, sino es la falta de recursos y la falta de, digamos que, apoyo en cuanto a los entornos laborales. Porque la lactancia materna exclusiva se tiene que dar hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses el bebé depende exclusivamente de la teta materna, ¿verdad? De la leche materna. Posterior a eso empieza la alimentación complementaria, aún depende de la lactancia, pero hay un poco más de espacio ya que el bebé introduce alimentos. Entonces, la mayoría de las mujeres presentaba su inquietud con respecto a que vuelve al trabajo a los 4 meses. Básicamente al cuarto mes de vida de su bebé ya vuelve al trabajo, entonces ahí interrumpe su lactancia. Interrumpe su lactancia porque uno dice, uno tiene 90 minutos, ¿verdad? Pero hay gente que si uno entra a las 8 de la mañana en su trabajo y vive en San Lorenzo y tiene que venir a Asunción, se come 2 horas de tráfico, ¿verdad? O sea, el tiempo que la mujer pasa fuera de casa es mucho, ¿verdad? Y ahí también vamos a entrar a hablar del costo económico, por ejemplo, que tiene que invertir en extractor, ¿verdad? Un extractor de buena potencia que está aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 para una persona que cobra un salario mínimo. Esos extractores son impagables, ¿verdad? Entonces, así revolucionando un poco, tratando de sacudir un poco esto, ¿verdad? ¿Qué se necesita para que nosotras las mujeres podamos exigir que el permiso de maternidad, o al menos aquellas personas que demuestren que están haciendo lactancia materna exclusiva, puedan extender su permiso a 6 meses, por ejemplo? Híjole, tendría que haber un cambio en la Y legislación. debería, Sí, que es mucho más engorroso realmente, pero porque no imposible. no, imposible no, Porque en imposible otros no. países como Suecia, Noruega, sí hay leyes que protegen más la lactancia, que protegen más la maternidad, la paternidad, ¿verdad? Pero acá estamos todavía como con el tiempo muy justo, ¿verdad? Entonces sí sería interesante por lo menos conocer qué
¿Qué son aquellos procedimientos o pasos que tenemos que hacer las mujeres para poder continuar amamantando a nuestro bebé? Sí, según el Código Electoral, para obtener para realizar una iniciativa popular y buscar el cambio en la legislación, se necesita el 1% de los electores, que hoy día sería alrededor de 44.000 personas o 44.000 firmas. Eh, y la otra opción es realizar un proyecto de ley y buscar un legislador, ya sea senador o diputado, que patrocine y darle todo el procedimiento que establece la Constitución para sancionar una ley y posteriormente su promulgación. Sí son pasos, digamos, sí son procesos Sí. largos, burocráticos, pero eventualmente sí se podrían hacer. Y hay un factor interesante que la ley 5.508 que está vigente estableció que el rubro destinado a promocionar la lactancia materna eh, y hacer los pasos pertinentes para la educación inclusive, deberán estar contemplados en el presupuesto general de gastos de la nación. Y mejor todavía, contempla como fuente 10, es decir que son fondos privilegiados, digamos. Ahora bien, siempre el Estado se maneja dentro de ciertas carencias y también dentro de ciertas urgencias. Por eso es que es complicado articular eso. O sea que hay una ley, hay un presupuesto, pero no se está ejecutando. ¿Cómo podría Y a veces no se ejecuta porque no hay fondos. Ah. Esa es la realidad. Bueno, eso ya es otro tema. Es otro cantar. Bueno, ¿y qué nos podrías hablar, abogado, con respecto a la prestación alimentaria? De repente hay parejas que una mujer queda embarazada, ¿verdad? Que en realidad no está en una relación de pareja, pero va a continuar con ese embarazo, necesita el apoyo económico de esa persona, digamos, del padre biológico. Sí, ¿Qué derechos tiene la mujer de exigir desde el embarazo ya una prestación? la asistencia alimentaria está contemplada en el Código de la Niñez eh, y la protección de la mujer. Esa asistencia no es puramente alimentaria, aunque así diga su nombre, la nomenclatura es esa, pero incluye vestimenta. Claro, estudios, ecografías, sí, lo que se tenga que hacer durante el embarazo. es mucho más amplio, exactamente. Y si no se puede comprobar el caudal patrimonial del papá, entonces se presume que gana mínimamente el salario mínimo y sobre ese monto se establece la cuota alimentaria. Sí es a veces complejo entrar en ese tema y desde el punto de vista puramente masculino había algunos clientes que me decían, no, pero ¿cómo si todavía no está definido si soy o no? Si soy o no. Bueno, en la ley está y desde la concepción, si la mujer pide, bueno, se presume que es cierto y posteriormente va a hacer su juicio de filiación o desconocimiento en todo caso, según sea la situación. Pero sí están obligados desde la concepción. ¿Y cuál es el trámite que tiene que hacer la mujer en caso de que el padre o el progenitor, en este caso, no quiera reconocer el hijo o no quiera hacerse cargo? Pues, ¿dónde va? ¿Cuál es el paso a seguir? Y tiene dos alternativas. Una es acudir a la Defensoría Pública para que promueva un juicio de filiación o contrate a un abogado particular. ¿Y qué implica eso? Es una demanda como tal, formal. Se notifica al supuesto padre, se le convoca una audiencia de conciliación. Si no hay conciliación, si él no accede a reconocer a la criatura, bueno, entonces se abre la causa a prueba y eso implica hacer una prueba de ADN, llevar testigos, documentos, inclusive fotografías que comprueben la relación que tenía papá con mamá para determinar después la paternidad, la filiación como tal. Y sale una sentencia y se inscribe en el registro civil de las personas. O sea, a partir de ahí es reconocido el niño o la niña como hijo de fulano de tal. Y antes sucedía que se agregaba nada más el apellido del que le reconocían, ¿no? De un tiempo atrás
desde la vigencia del Código de la Niñez, dice, por ejemplo, hijo de fulano de tal, pero no se le agrega el apellido. La agregación del apellido requiere otro juicio, que es la rectificación del certificado de nacimiento, del instrumento público. Es toda una parafernalia diferente otra vez. O sea que hay cosas que chocan entre sí otra vez ahí. Bueno, abogado, y para hablar un poquito más con respecto a todo lo que es esta maternidad y todo eso, hoy en día se habla un poco de lo que es la violencia obstétrica, ¿verdad? Que son actos o son comentarios que violentan, digamos que la integridad, ya sea física o emocional de una mujer en estado de gravidez o en una situación de parto, ¿verdad? No hay una ley específica sobre violencia obstétrica, más bien es una ley de protección a la mujer, más o menos la que se ejecuta ahí, ¿verdad? ¿O qué podría comentarnos al Y sí, respecto? tenemos una laguna en otros países. En realidad hay protocolos médicos que hablan sobre la violencia obstétrica, pero como ley emanada del Congreso, no. Eh, es una laguna respecto a eso. Pero más allá de la legislación formal, hay disposiciones más bien éticas y Sí, científicas que regulan esa situación y apuntan simplemente a un buen trato con la paciente. sí, Porque pero no hay sí, una sanción, por decirlo. no, como tal no, pero sí cuando hablemos de discriminación o trato inadecuado de la paciente, si llega a estrados judiciales, se toma en cuenta para agravar o disminuir la pena en caso de que hablemos de que haya tenido consecuencias como una mala praxis, ya sea un óbito fetal o una lesión para la madre o inclusive óbito materno, que dispara otros mecanismos legales que sí son sancionatorios, principalmente o lesión u homicidio culposo. Y sí, se agravan las penas cuando se observa dentro del relato que hubo algún tipo de maltrato obstétrico. Me acuerdo en una ocasión una paciente denunciaba que la ginecobstetra le toca la panza y le dice, esto no es del embarazo, esto es pizza y hamburguesa. O sea, sí fue Sí, un comentario despectivo totalmente. respecto al peso de la paciente. Ahora que fuera cierto o no cierto, eso ya no lo sabemos, pero sí influyó en la decisión del tribunal, porque eso lo dijo la paciente como víctima. Fue un caso de óbito fetal por hipoxia perinatal severa. Claro, entonces es de eso también pudieron, digamos que tomar ese comentario para como un agravante a la Sí, situación que vivió la paciente en ese momento. sí, porque o sea, naturalmente el embarazo es una situación límite para la mujer y toda la familia. Hay muchas emociones comprometidas, el binomio, son dos vidas Sí, y eso cuando llega a estrados judiciales, esa sensibilidad se traspola al estrado. No es que queda solamente en papeles, es que más todavía en nuestro sistema penal, que son juicios orales, todos perciben esa situación y sí, influye. Pero como decíamos, no está legislado específicamente que haya una sanción para el maltrato obstétrico. claro, como carátula así, violencia obstétrica, entonces todavía no está dentro de lo que es nuestro sistema de leyes, por decir así, que no tiene, digamos que bien legislado todo eso. No. Y cambiando un poco de tema, ya que ustedes se especializan en todo lo que es derecho médico, ¿hay alguna ley de protección hacia el personal de salud que está en servicio, que normalmente es vulnerado, ¿verdad? Que hay gente que viene con sus problemas, ¿verdad? Exigiendo una situación que el personal que recibe no puede resolver, entonces hay agresiones físicas, agresiones verbales, porque solemos ver muchos videos de eso, de que el paciente o el familiar del paciente violenta contra el personal de salud. Sí, el artículo 144 del Código Penal establece la lesión de la imagen y la comunicación privada. O sea, el,
personal de blanco no tiene por qué ser filmado sin su consentimiento y ocurre mucho. Sí. Y normalmente tiene que ver con la incomprensión de parte de los pacientes respecto de lo que sucede. Por ejemplo, la gente dice, yo estoy aquí desde la madrugada y la atienden primero a ese señor que vino después, pero el RAC no establece un orden de prioridad por la llegada, sino por la gravedad. Entonces, la gente no comprende eso o no está informada sobre esa situación. Y ahí es donde surgen las fricciones. Sí, la agresión obviamente está sancionada, que puede ser desde maltrato, lesión grave, inclusive. Eso está en el Código Penal a partir del artículo 110, 111 y siguientes. Son sancionables, pero son a querella de parte, es decir, uno tiene que armar una querella, contratar a un abogado para que le demande, por así decirlo, a la persona, al agresor. No hay una actuación de oficio del Ministerio Público, pero esto sí, por ejemplo, existe en Chile, que agredir al personal de blanco es lo mismo que agredir a un carabinero. Entonces tiene una sanción como igual a la resistencia a la autoridad. Entonces es mucho más específico. Claro, sí. Entonces también hay un gran vacío por parte de nuestras leyes, ¿verdad? Que no hay una protección, por decir así, especial a favor de las personas que están, digamos, al frente de batalla. Porque hay veces que el familiar, generalmente es el familiar de paciente, no tanto el paciente, ¿verdad? Que sale un poco de su cordura cuando tiene que comprar algún medicamento, cuando el médico está tardando en atender, ¿verdad? Que son procesos que no tienen que ver nada con el personal de salud en sí, ¿verdad? Es el sistema de salud que no funciona, ¿verdad? De que hay un solo pediatra para 40 niños, ¿verdad? De que la farmacia está vacía. El personal de salud que está ahí al frente no tiene la culpa de toda esa situación, ¿verdad? Pero es finalmente quien es agredido, ¿verdad? Entonces, para poner un poco en contexto esa situación que vemos sobre todo cuando hay crisis, ¿verdad? Cuando hay epidemias. Estamos cortados por la misma tijera desde el Río Bravo hasta la Patagonia, de México hasta la Argentina. Es una realidad de Latinoamérica. Yo no sé cómo ha de ser en Europa, no me consta, pero esto lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo justamente el posgrado lo hice en México y hace poco estuve haciendo un curso en el Brasil y me decían que tienen los mismos inconvenientes respecto a la relación en cantidad de personal de blanco que se recibe anualmente y que es absorbido por el sistema de salud en relación a la población, ¿verdad? Son pocos los profesionales de salud y ocurre lo que decías, Lice. Tenés un pediatra para 40 niños y a veces más según si hay brotes de influenza y eso como en la temporada actual. Entonces, la gente se impacienta. Cuando hablamos de pacientes embarazaditas, porque ahí está el binomio, viene papá, mamá, la abuela, y cuando son pacientes pediátricos la misma cosa. Hay un condimento emocional muy poderoso. Sí. Y hace que los ánimos estén caldeados desde antes de llegar a la urgencia inclusive. Y es ahí donde se generan los conflictos. Y lastimosamente es una realidad con la que nosotros vamos a convivir todavía bastante tiempo hasta que el propio Estado diseñe mejores condiciones, que implicaría una reingeniería de la atención en salud pública. Totalmente, abogado. Y son proyectos y son cosas que esperemos se vaya resolviendo, ¿verdad? Con el tiempo para que nosotros podamos otorgar una atención de calidad y para que ese usuario del sistema público pueda recibir una atención de calidad, ¿verdad? Pueda ser atendido en tiempo, en forma y pueda encontrar, digamos, todo lo que necesita en el hospital al que acude, ¿verdad? Como que actualmente no se está dando, ¿verdad? Pero la culpa no es justamente ni del médico de guardia, ni de la enfermera de guardia, ni de la obstetra que está con 7 pacientes atendiendo y que estamos sobrecargados en ese sentido en cuanto al trabajo, por decir así. Sí, y vamos a seguir sobrecargados por algún tiempo. Bueno, esperemos que pronto pase esta situación.
Y para cerrar un poquito este episodio, doctor, ¿algún mensaje que usted quiera darle a las mujeres, sobre todo a las mujeres que son madres o a las mujeres que están enfrentando alguna situación con el papá de su hijo, que no se está animando o que le dijeron que es súper difícil conseguir una prestación? O una mujer que se encuentra en una situación laboral donde no se le está dando sus beneficios o sus permisos correspondientes. Sí, como dicen las sagradas escrituras, por ignorancia perece mi pueblo. En realidad, lo primordial es que la mujer conozca sus derechos. Primer punto. Sí. Tiene que saber que existe una ley que le ampara, que sus derechos son irrenunciables y también los de su hijo. Entonces, son todos derechos reclamables, sí, y están garantizados. Ahora, tiene una pequeña burocracia, pero dentro del sistema de justicia son procesos privilegiados. Así que no tengan miedo, ya sea que se acerquen a la Defensoría Pública o a un abogado particular, van a poder precautelar esos derechos, ya sea en favor de ellas o de sus hijos. Y yo les aliento a que lean la ley previamente, que no sea solamente como un testigo de oídas, así que alguien le cuenta o que consultan en ChatGPT que no tiene una información muy precisa. Pueden leer la propia ley, no es difícil de entender, es así muy clarita y se hizo en términos inclusive coloquiales para que... En términos civiles, por decir, Sí, para que todas podamos entender, la gente que no está en el mundo del derecho, por ejemplo. sí, no tiene una terminología muy técnica, entonces se puede entender. Excelente, muchísimas gracias, abogado, y nos vemos en el siguiente episodio de la FAM Podcast.